Mis hermanos, que Dios los bendiga esta tarde, a mis hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe y a nuestros hermanos amigos y amigos que se toman el tiempo para acompañarnos en estas enseñanzas, estas reflexiones que estamos teniendo sobre el libro de profecía, como lo es el Apocalipsis. Un libro en el que el mismo Señor, las mismas declaraciones de Dios dice que bienaventurado el que lee, el que oye y que guarda. Lo que significa que hay un contenido que enriquece la vida del creyente. Si es que pone aprecio a estas cosas que Dios le reveló a Jesucristo, que el Señor Jesús lo mandó con su ángel a entregárselo a Juan y que Juan lo entregó a los pastores de esas 7 iglesias del Asia Menor. Le vamos a pedir desde luego al Señor que nos bendiga en esta ocasión, como lo ha hecho todos los sábados a las 7 de la tarde. Que nos bendiga de tal manera que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todas estas cosas se conviertan verdaderamente en un acervo de fe, en un motivo de esperanza. Y muy bien, pues entonces voy a leer de nuevo el mismo pasaje que he estado leyendo de Apocalipsis 1:7, porque hemos establecido que Apocalipsis es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Así, no solamente sobre el momento de la segunda venida, sino sobre las consecuencias de esa venida para el mundo no creyente, para los demonios, para la tierra misma que será restaurada. Son consecuencias extraordinarias y otras trágicas. Entonces voy a leer ese mismo pasaje que dice el escritor: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y lo dice: así sea. Amén. Y yo creo que nosotros decimos lo mismo esta tarde, que así sea y amén. Muy bien, pues entonces vamos a entrar en materia y vamos a ir avanzando lo que se pueda avanzar en este libro de profecía tan lleno de cuestiones sutiles. Pero antes quiero recordar, y es muy conveniente, que cada reflexión esté asociada con la reflexión que le precede, para que sea una continuidad. Y entonces hay que recordar varias cosas que hemos considerado como cosa muy útil. O sea, dentro de estos tiempos que he estado participando, se han puntualizado muchas cosas. Y por eso conviene tener muy presente las cosas en las cuales hemos hecho énfasis. ¿Cómo son? Usted recuerda, explicamos sobre el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo empezó y con qué acontecimiento terminó o termina o terminará? Bueno, en realidad este tiempo de los gentiles, que es todo el tiempo cuando los gentiles gobiernan y dominan sobre los pueblos de la tierra, empezó con un suceso violento, como lo fue la destrucción de Jerusalén y el templo y el cautiverio de los hijos de Israel, de los hijos de Judá. Pues eso así empezó, y como cada cosa es según su género y según su especie, terminará también con otro suceso violento,
como es la guerra de Armagedón, y la segunda venida de Cristo. Precisamente la razón que Cristo venga sobre la guerra de Armagedón es para poner fin al dominio gentil y establecer el gobierno de Dios. El otro es lo que llamamos la plenitud de los gentiles, que también sí tiene, por supuesto, un comienzo muy claro y específico. Es decir, ¿cuándo comenzó la plenitud de los gentiles? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere, por un lado, al tiempo de la gracia, se refiere a la convocatoria que a partir de que el Señor Jesús se va a su Padre o es llevado a su Padre, Él ordena que convoquen a los gentiles para salvación. Entonces, es el tiempo de los gentiles. De tal manera que empezó de manera específica en Mateo 28, 19. Algunos ponen otros puntos de referencia u otras fechas, pero yo creo que es muy propio decir, si Mateo 28, 19 dice que el Señor les habló a sus discípulos en el sentido de que fueran a los gentiles, pues definitivamente es el punto de partida del tiempo de los gentiles. Ahora, ¿con cuál suceso termina el tiempo de los gentiles? Bueno, ese tiempo de los gentiles empezó con un movimiento universal de evangelización, de convocatoria para la salvación, y terminará con otro suceso universal, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. De tal manera que todos los creyentes, seremos levantados si hemos partido ya a la eternidad. Esa es una de las cosas que puntualizamos. Otra es que aclaramos que la Escritura, en términos proféticos, o sea, la Escritura profética, autoriza solamente a reconocer dos venidas de Cristo a la tierra. Dos. De tal manera que en la primera, el Señor Jesús vino a la tierra, el Verbo se hizo carne, pero no vino, aclaré, a establecer el reino. Vino a hacer un acercamiento de lo que iba a ser cuando se estableciera el reino. Por eso algunos historiadores le llaman al Sermón del Monte la constitución del reino. O sea, ¿cómo será ese gobierno? Las exigencias de ese gobierno, que serán superiores a las exigencias de la ley. Entonces, Él vino en su primer venida, vino a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, de que en Él serían benditas las familias de la tierra. Cosa que hemos dicho sucedió cuando Él se entrega en la cruz del Calvario, entrega su vida para pagarle a la justicia divina, no a nadie más. Digo, porque hay atrevidos que dicen que Cristo le pagó a Satán nuestro rescate. Es claro lo que la Escritura enseña, que nuestra deuda era con la justicia divina, y a ella el Señor Jesús le liquidó nuestra deuda y nos dejó, lo he dicho, en cero deuda. Mientras que la segunda venida viene por causa del cumplimiento de la promesa que le hizo a David, que un hijo suyo reinaría en la tierra por 1000 años, que se establecería como su reino en la tierra. De tal manera que solo esas son dos venidas autorizadas por la Escritura. Y dijimos
la de la venida de Cristo por su iglesia no se puede computar como una venida a la tierra, una venida. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda venida tienen la singularidad de que vino a la tierra. La primera vez habitó entre nosotros, estuvo aquí aproximadamente 30 años, se hizo vecino nuestro. En la segunda venida se establecerá el milenio y reinará aquí 1000 años. De tal manera que cuando viene por la iglesia, no viene a la tierra. El apóstol Pablo fue muy claro al decir a los de Tesalónica que los creyentes vendrán con él en su venida y que nosotros los que quedamos, o sea, resucitarán los creyentes que han muerto y los que quedamos, dijo Pablo, juntamente con ellos seremos transformados y levantados para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire. Por lo tanto, queda muy claro, es que son cosas que conviene repasarlas, porque me interesa que se aprenda. Ahora aprendimos también que el libro de Apocalipsis es un libro profético sobre la segunda venida de Cristo, que tiene cosas proféticas y que entra también a la escatología. Bueno, escatología es profecía, nada más que a profecía de los últimos tiempos, no cosas cercanas. Entonces, la profecía es en general, pero escatología es acontecimientos finales. Así sería. Entonces, el Señor hizo una triple clasificación. Cuando le dijo, escribe, número 1, las cosas que has visto. 2, las cosas que son. Y las cosas que han de ser después de estas. Usted tiene que tener muy claro estas cuestiones. ¿Cómo cuáles? ¿De cuáles? Que se cumplan las cosas que son y que representan en las 7 iglesias todo el periodo de tiempo en que la iglesia está en este mundo y que está en formación, que representa diversos tiempos en que la iglesia ha pasado por este mundo y que son tiempos muy, muy propios, o sea, no es clasificación caprichosa. Si hablamos de la era apostólica, pues es clarísimo. Si hablamos de la persecución de la iglesia, que es otra época clarísima del Imperio Romano, pues estamos hablando de Esmirna. Entonces representan periodos específicos no clasificados caprichosamente. Ahora, vuelvo a lo mismo, pero que se cumplan las cosas que son, que representan todo el periodo de tiempo en que la iglesia está en este mundo. Pero en las cosas que son, nada tienen que ver con las cosas que serán. Y yo dije, en las cosas que son, usted no encuentra ninguna señal ni sutil en el sentido de que se descubra que está sucediendo la gran tribulación. Y las 7 iglesias representan el periodo desde que se da el mandato del Señor de evangelizar el mundo entero. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir de allí empieza ese periodo apostólico. Pero después de que ese periodo de la iglesia se haya terminado, el Señor levanta a su iglesia. Entonces ahora vienen las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles estas?
pues las que son, hay que tenerlo muy presente. No existe ninguna prueba que entre ellas se esté dando algún suceso semejante a lo que conocemos como la gran tribulación. Porque la tribulación, evidentemente y manifiestamente, está descrita en las cosas que han de ser y que vienen a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. En los capítulos del 1 al 3, que habla de lo que has visto y de las cosas que son, usted no encuentra la gran tribulación. Lo que implica este punto para mis hermanos y para su paz y tranquilidad es que la iglesia no va a estar presente en la gran tribulación. Yo le estoy dando ciertas ideas de aquí en términos cronológicos. La iglesia no estará presente, que es una de las preocupaciones contemporáneas de muchos de nuestros hermanos. Porque la tribulación está en las cosas que han de ser. Y las cosas que han de ser no se mezclan con las cosas que son. Lo que significa, una vez más lo digo, que la iglesia, mis hermanos, no estará en ese tiempo de conflicto y de angustia en la tierra, de la gran tribulación. Y que, por cierto, muchos hermanos insisten, hermanos, pero el anticristo va a obligar a la gente, a los creyentes, a que se pongan la marca, el sello, el número. Mi hermano, todo se resuelve con los principios y con las declaraciones. O sea, la escritura interpreta a la propia escritura. Es un principio de la hermenéutica muy interesante. De tal manera que acuérdese de aquellos que llegaron a la fiesta que había allí en el cielo, que fueron llegando algunos, dijeron que eran de la... Juan le dijo al anciano que eran de la gran tribulación, que venían, y le dijo por qué habían muerto. Pues porque no aceptaron que le pusieran ni la marca, ni el número, ni el sello. El anticristo y el diablo mismo en persona no tienen facultad para obligar a ningún ser humano. Porque Dios nos dio soberanía. ¿Usted qué cree que significa que Dios nos dio capacidad para aceptar o rechazar? Y es soberanía que Dios hace valer. Entonces nadie que lo pueden obligar, pero no estaremos aquí. Digo, pero por si se queda, tenga en mente que no lo pueden obligar. Porque Dios vigila y respalda la soberanía que Dios nos otorgó cuando nos creó. Pero yo quiero que note ese detalle de las cosas que son. Y tenga en mente siempre que digo eso, tenga en mente a las 7 iglesias. A lo que representan las 7 iglesias, representan las cosas que son. Y note que esas cosas que son, en esas cosas que son, considera todos los tiempos de la iglesia con carácter de un presente. Si estamos diciendo que la iglesia de Éfeso representa en el primer siglo tanto, en los otros siglos tantos, pues definitivamente ya estaríamos cambiando los tiempos. Pero las cosas que son están ubicadas en un presente que no se mueve. Es muy interesante. Con un carácter de presente permanente, las cosas que son. Porque esas 7 iglesias, aún representando cosas de un solo tiempo, y las 7 iglesias solo sirven para representar periodos que vive la iglesia en el mundo. Periodos. Pero la Biblia, la profecía las mira como si fueran suceder de un solo tiempo. Y el plural de 7 iglesias se convertiría de esa manera
por la pasividad y la no movilidad del tiempo en un singular, que sería entonces la iglesia. Porque hoy no hay más que una sola iglesia. Pero son 7 iglesias representativas. Ahora, se dice que el tiempo pasa porque las cosas cambian. Ese es lo que le digo. Se dice que el tiempo pasa porque las cosas pasan. ¿Acaso en 2000 años la iglesia ha estado estática? ¿O tiene una dinámica? No es estática y tiene dinámica. Pero no estoy hablando de cambiante. De ninguna manera. ¿Acaso en 2000 años la iglesia ha cambiado su mensaje? ¿El Señor le ha ordenado que predique otra cosa? De ninguna manera. El mismo mensaje que predicaban los hermanos del primer siglo, los apóstoles, predicamos nosotros el mismo mensaje, porque el mensaje de la iglesia en 2000 años no ha cambiado. El tiempo no se ha movido para ella. En los términos de esencia, la iglesia no le han cambiado de mensaje. Que en estas novedades de estos tiempos, algunos hacen cada quien su propio evangelio y dicen que es el evangelio de Jesucristo, y evidentemente y probadamente no lo son. Eso no significa que el mensaje que Cristo le dio a la iglesia esté cambiando. Está cambiando ellos. Mandó el mensaje. Fíjese bien, en 2000 años el mensaje que le ordenó el Señor Jesús a los creyentes del primer siglo, desde los primeros días de predicación del cristianismo, no ha cambiado nada. ¿O acaso hay otro mensaje del que predicaba Pablo y los demás apóstoles en estos milenios? En estas cosas puedo decirle que no cambia nada. Las promesas para la iglesia no cambian. Son las mismas promesas que les hizo a los hermanos cuando el Señor estuvo con ellos. El mensaje que predicó, que ordenó que se predicara a los gentiles perdón de pecados en su nombre, no se ha modificado. Consecuentemente, las promesas de que vendrá por la iglesia no ha sido cambiado. Entonces, aquí hay una cuestión. La iglesia y lo que se le entregó que predicara no ha sido cambiado. Es la misma iglesia, son los mismos doctrinas, porque no ha habido cambio de doctrina. La han cambiado algunos, pero responderán al Señor por haber hecho esas vilezas en realidad. Pero lo que es la iglesia, me refiero a los que sí son redimidos, hijos de Dios, y que han guardado la palabra. Como le decía Pablo a Timoteo, que no te cambien las formas, que no te modifiquen los conceptos, Timoteo. El día de hoy hay una cantidad de Biblias que aparentemente no tienen ningún problema, pero que ya analizadas, pues resulta que le cambian los conceptos. Pueden cambiar las palabras para que en vez de que, como decía la antigua, hablaba acerca de apriesa, pues ahora diga prisa. Es correcto. Pero no estás cambiando las ideas ni estás cambiando los conceptos. Eso es fundamental. Los conceptos no se pueden cambiar. Ahora, estoy diciendo
que el tiempo en relación a la iglesia y su mensaje no pasa. El tiempo pasa, se ha dicho, cuando las cosas van cambiando. Ya no es igual que antes. Hace poco hacíamos esto, ya no lo hacemos. Es cambiante, pasa el tiempo. Pero en relación a la iglesia, a su compromiso, a su mandato de enseñar lo que el Señor Jesús dijo, no ha sido modificado. Las promesas que Dios, el Señor, hizo no han sido modificadas. Por consecuencia, la iglesia estaríamos diciendo, está como estacionada, por así decirlo, en un presente permanente. Y esto que le estoy diciendo es congruente con 1 Corintios 10:11, que de alguna manera lo habíamos citado, mis hermanos, donde dice el apóstol Pablo, dice lo que le está diciendo, está hablándoles acerca de las cosas que le pasaron a Israel en el desierto. Y Pablo le dice a los corintios, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, para nuestra advertencia, en quien los fines de los siglos han parado. Voy de nuevo a leerlo. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Quiénes? Los creyentes, la iglesia. Allí se detuvieron los siglos. En términos de iglesia y mensaje de salvación por Cristo, ahí el tiempo se ha detenido. Nada ha cambiado. Insisto, allí se detuvieron los siglos, en quienes los fines de los siglos han parado. Yo predico lo que los apóstoles predicaban en el primer siglo. Digo, porque tengo la escritura y yo reviso qué era lo que ellos predicaban. Pablo también dijo, así predicamos. Y ellos, los apóstoles, el resto de apóstoles, también predican lo que yo predico. O yo predico lo que ellos predican sobre el Señor Jesús. No se mueven las cosas. En esos términos, el tiempo se ha detenido. En un presente permanente para las 7 iglesias, que son 7 épocas. Representa 7 tiempos en que la iglesia está en este mundo. Y las circunstancias del mundo marcan muy bien ciertos tiempos. Yo creo que sí se está explicando esto, pero ya vamos a entrar a lo que las iglesias representaban. Yo sé que algunos de ustedes dirían, hermano Ramos, ya empiece con las 7 iglesias. Lo vamos a hacer. Pero antes de entrar a lo que cada iglesia representa, yo quiero hacer una especie de breviario o de breve resumen del primer siglo, conocido como la era apostólica, que va desde el año 30 hasta el año 100. La era apostólica del año 30, que es cuando el Señor Jesús regresa a su Padre, que es cuando se convoca a los gentiles, al mundo entero, a la salvación. Allí tiene principio lo que llaman la era apostólica. ¿Por qué? Porque todo quedó a cargo de los apóstoles. Y yo quiero hacer un breve resumen de ese primer siglo. Claro, es demasiadas cosas, por supuesto, ni por mucho pretendo que me alcance para todo, pero algunas cuestiones que pueden ser muy significativas. La era apostólica, que va desde el año 30 hasta el año 100.
que es cuando muere el último de los apóstoles, que es Juan. Que acuérdese usted que el Señor le dijo a Pedro, que si yo quiero que este permanezca hasta que yo venga. Y corrió la versión que aquel discípulo no iba a morir. Pero la Biblia clara no le dijo que no iba a morir, sino que si yo quiero. Y efectivamente sucedió. Porque cuando Juan ve en la visión apocalíptica todo lo que sucede como consecuencia de la segunda venida de Cristo, Juan es testigo entonces de su venida. Y por allá, en el año 100, según los historiadores, digo para no ser dogmático y decir sí fueron al año 100, pero el año 100 aproximadamente es cuando muere el apóstol Juan y se termina la iglesia apostólica. Entonces podemos incluso decir que la era apostólica va desde cuando nace la iglesia en Jerusalén, después del sermón que Pedro predicó el día de Pentecostés. Acuérdese que él le dijo: Señor, te voy a dar las llaves, ¿sí? Y él abrió la predicación al mundo judío, como abriría la predicación al mundo gentil allá con Cornelio. Pedro fue el que dio el banderazo porque el Señor se lo quiso conceder. Claro, fue Pablo el gran misionero y el gran obrero del mundo gentil. De tal manera que ese sermón de Pedro, el día de Pentecostés, que es cuando nace la iglesia, la primera iglesia judía, y por varios años la única iglesia, ¿sí? No tendría tiempo de entrar a señalar, pero no se lanzaron a la evangelización de inmediato. Se quedaron allí en Jerusalén. Incluso los hermanos empezaban a vender sus propiedades, la ponían al servicio de toda la comunidad cristiana. Y yo no encuentro que el Espíritu Santo les haya dado una instrucción de que hicieran eso. Y miren, yo tengo una manera de explicarlo. Cuando el Señor a usted le da un mandamiento, no le queda más que hacerlo. Pero cuando el Señor no dice ni un sí ni un no, lo deja a su criterio. Es muy buena idea. Y no hubo instrucción. Entonces, los hermanos, sin duda pensando que el Señor volvería pronto, en los pocos días siguientes, hicieron eso. De tal manera que quedaron en la pobreza muchos. Y después a Pablo le habrían de encargar, Santiago, Pedro, le habrían de encargar que donde anduviera evangelizando, levantara colectas para los pobres de Jerusalén. No me diga que el Señor iba a ordenar algo que llevara a la pobreza a los hermanos. Pero fue a criterio propio, a sentido común. Ellos quisieron así. Y lo digo con toda la reverencia que esos hermanos de ese tiempo me merecen. Imagínense un Bernabé. Entonces, desde el capítulo 2, del verso 14 hasta el 41, allí usted puede leer el mensaje que dio el apóstol Pedro, y que en ese día se convirtieron, dice la Escritura, versículo 41 del capítulo 2, como 3,000 personas. Santo Dios. Y luego 5,000. Ya tendría usted una iglesia enorme, grandísima. Y el lugar de adoración era el templo, el pórtico. Por supuesto que no iban a construir un templo aparte del templo que había en Jerusalén. Imagínense. Pero usaban el mismo templo y allí se reunían. Pero vea esto.
No hay ninguna señal, porque estoy hablando, haciendo un breve resumen del acontecer de la iglesia, antes de que entremos ya formalmente a las cartas individuales de cada iglesia. Y vea esto, porque le dije, no piense que se lanzaron de inmediato al campo a predicar, a ganar almas. No, todo se estacionó en Jerusalén. Allí se quedó toda la operación. Y no hay ninguna señal. No se percibe ningún intento, ni en la membresía de la iglesia, ni en ninguno de los apóstoles. Nunca se observó algún intento de ir a evangelizar al mundo gentil, mucho menos de integrar a los gentiles. Digo, seguían todavía atados a ese rechazo al mundo gentil, seguían aferrados. Los apóstoles no se movieron con el respeto que ellos nos merecen, sino que más bien se entiende por todo el contexto del libro de los Hechos, capítulo 15 particularmente, y la carta a los Gálatas. Se entiende que la idea que tenían era que los gentiles, antes que nada, llegaran a ser prosélitos del judaísmo, que fueran integrados al judaísmo. Que claro que sí, que aceptaran al Señor Jesús como el Cristo, como el Redentor. Pero estaban batallando. Incluso Pedro, por eso Pablo lo tuvo que regañar, durísimo. Porque se apartaba de los gentiles cuando que días anteriores hasta comía con ellos. Porque por el miedo de la gente que había mandado Santiago. Claro, era impresionante. Santiago era el hermano del Señor. Todo el mundo lo vería así. Aunque ahora que está el Señor en el cielo, no tiene ese tipo de parentesco. Por eso dijo Pablo, no me vengan con historias de que Santiago es hermano del Señor. No, señores. Si a Cristo lo conocimos en la carne, hoy Él está glorificado. Se necesitaba un Pablo para salvar el cristianismo. Fue la salvación, por así decirlo, hablando humanamente, del cristianismo para que no quedara como un apéndice del judaísmo. Fue la intervención vigorosa, contundente del apóstol Pablo. Instrumento escogido me es este. De tal manera que ellos no podían asimilar un cristianismo gentil sin estar bajo la tutela del mundo judío. Nosotros somos hijos de Abraham, que lo he dicho. La tesis que ellos manejaban con los efesios sería, mira hermano gentil, tú eres salvo igual que yo por la fe en Cristo. Nada más que nosotros tenemos un valor adicional, que además de ser salvos por Cristo, somos hijos de Abraham. Lo que sería algo así como, Cristo está bien, pero Cristo más algo es mejor. Yo no aceptaría jamás esa tesis. En Cristo estamos completos, diría Pablo a los colosenses. Pero hasta esas cosas funcionan el día de hoy, en un tiempo cuando la gente no conoce la doctrina, hermana, y se vive por la fe de opinión, y se vive por otras manifestaciones espirituales que nadie garantiza que sean auténticas. Ahora, precisamente allí, en ese punto de cómo veían a los gentiles, Pablo lo veía como un ente aparte y no como apéndice del judaísmo. Pues en eso se centraría la durísima lucha del apóstol Pablo, que por ninguna razón
aceptaría semejante dependencia? Que el cristianismo dependiera del judaísmo. Lo hubiera ahogado. El cristianismo hubiera desaparecido desde el primer siglo. Y de allí se deriva el odio hacia el apóstol Pablo. Principalmente, escúcheme bien, por el sector fariseo de la iglesia de Jerusalén. Porque era una iglesia donde eran puros judíos. Y traían la mentalidad judía muy arraigada. Que ellos tenían el privilegio, que ellos eran primero, que eran hijos de Abraham. Y los gentiles, pues segundones. Para que usted vea cómo se manejaba el pensamiento de los primeros años. Que vienen en Hechos capítulo 15. Dice el capítulo 15, versículo 5 del libro de los Hechos. Mas algunos, o sea, estaban en una gran reunión. Los hermanos Bernabé y Pablo representando a la iglesia de Antioquía, que era la iglesia que los había mandado al campo misionero. Y ellos regresan, dan el reporte y emocionados anuncian que muchos gentiles han aceptado a Cristo y que han nacido muchas iglesias. Y esto hizo que brincaran de sus asientos un sector de la iglesia de Jerusalén, de la que Santiago pastoreaba. Sí, señor. Y un sector muy vigoroso era los fariseos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Bueno, vamos a aceptar que se les lleve el evangelio. Pero pues si el Señor lo había ordenado. El dueño de todas las cosas dijo, me dieron toda la potestad. Por lo tanto, vayan y anuncien a los gentiles. Anuncien al mundo entero. Pero estos estaban diciendo, bueno, necesitamos llegar a un acuerdo. ¿Qué se debe de hacer? Y saltan los fariseos, sector de la iglesia de Santiago. Se levantaron diciendo, no. Es necesario circuncidarlos. Porque son unos incircuncisos. Un término peyorativo para ellos. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15, versículo 5. Léalo, anote la cita. Incluso voy a agregar, incluso Pedro tenía cierta reticencia hacia el mundo gentil. Como lo mostró, según Hechos 10, del verso 10 al 20. Se lo repito, Hechos 10, versículo 10 al 20. Donde se dio una visión. Dice que hubo una manifestación espiritual sobre Pedro. Y él vio en visión un lienzo que bajaba al cielo, conteniendo diversos tipos de animales, considerados por el mundo judío como inmundos, como contaminantes. Era una figura que representaba a los no judíos, lo que los judíos pensaban del resto de las naciones. Pero ¿cómo iba a mandar su mensaje al mundo si tenían una mentalidad cuadrada de decir, no se puede? ¿Por qué? Porque son naciones contaminadas por el pecado. Pero el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él rechaza eso y le dice, no, Señor,
porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. ¿Qué le parece? No pone de manifiesto el pensamiento, el subconsciente del apóstol Pedro. Así que Pedro ahí, cuando el Señor le instruyó y le enseñó y le explicó, entonces viene justamente cuando el Espíritu de Dios se revela allá con Cornelio, que era un militar, y le dice que envía a Jope por un hombre llamado Simón Pedro. Y a Pedro le dice, vienen a buscarte. Le dice el Espíritu de Dios. Que yo siempre he dicho, mire, cuando Dios da una orden o una revelación, no viene sola, siempre se ratifica con otra persona. El testimonio de dos es verdadero. Y entonces le dijo a Cornelio y le dijo a Pedro, cumpliendo el requisito del testimonio de dos es verdadero. Y fue cuando Pedro fue y predicó, y sorprendido vio cómo descendió sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, a la manera del Pentecostés. En la casa de Cornelio se dio una especie de Pentecostés chiquito. Es la verdad. Muy bien, así estaban las cosas para que usted vea que no se lanzaron de inmediato, no se lanzaron de inmediato. Entonces, ¿cómo salir de allí? ¿Cómo sacarlo de...? Bueno, el Señor permitió que vinieran sobre los hermanos de la iglesia de Jerusalén y los apóstoles dos persecuciones. La primera persecución es precisamente por parte de los saduceos. Los saduceos en ese tiempo eran los que tenían el gobierno, el control del gobierno políticamente, político y religioso. O sea, ellos eran la opinión para el pueblo. Pero ¿por qué ellos persiguieron a los hermanos? Bueno, el antecedente de esta cuestión se puede ver en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 6. Hechos capítulo 3, versículo 6. Resulta que Pedro y Juan van al templo a orar. Y en la puerta La Hermosa, no el templo La Hermosa, no. En la puerta del templo La Hermosa estaba un hombre paralítico, extendiendo su mano para que le dieran limosna. Y Pedro y Juan le dicen las palabras más desalentadoras que se le puede decir a alguien que está pidiendo y que tiene necesidad. No tenemos oro ni plata para desanimarse, pero lo que tenemos te damos. Y luego le dicen, fíjese bien lo que hacen, cómo lo enfatizan. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Espéreme tantito. Si Jesús no estaba vivo, ¿cómo se iba a levantar ese hombre de su condición de paralítico? ¿Cómo se iba a levantar tan solamente por hablarle en el nombre de Jesucristo? Si estaba muerto. Y cuando Pedro ordena, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel hombre se levantó. Y aquello fue un escándalo. Por eso, ¿pero qué tiene que ver esto con la persecución? Pues es que el problema está que precisamente los saduceos no creían que había resurrección, ni ángel, ni espíritu, ni creían en la condición de vida eterna. Y ellos eran los líderes políticos de la nación. Entonces levantar a un paralítico
y hacerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos afirmaban que no estaba vivo, que estaba muerto y que se lo habían robado. Los cuestionó y les sacudió la silla de donde estaban sin duda. Los sacudió. Jesús está vivo. Sí hay resurrección, porque este paralítico se levantó en ese nombre. ¿Ya entendió el antecedente usted? ¿Ya entendió el antecedente? Por eso dice el capítulo 4, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del pueblo, resentidos de que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Ya vio la razón? El que Pedro haya levantado a ese paralítico y lo haya hecho ante el público en el nombre de Jesucristo de Nazaret, descalificaba la opinión del liderazgo político y religioso. Les movió el tapete, realmente. Y eso que, si Jesús había resucitado, echaba por tierra la autoridad del liderazgo religioso y político de la nación. Los estaba exhibiendo ante la nación entera. ¿Usted cree que eso no implicaba muchas consecuencias? Y entonces el mundo saduceo reacciona violentamente y viene la primera persecución que duró poquito. De tal manera que si Jesús había resucitado, eso ponía en evidencia al mundo religioso y político representado en los saduceos. Porque los saduceos, dice el Hechos 23:8, anótelo. Dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y probar lo contrario, eso ponía en entredicho a las autoridades judías. Pues eran saduceos los que gobernaban la nación. Y se llevaron a Pedro a la prisión. Se lo llevaron. Que acuérdese usted que los hermanos estaban todos orando, que en la mañana un ángel lo saca de la prisión, lo lleva a donde estaban hospedados, toca la puerta, Febes va a abrir y casi se desmaya. Que yo siempre he dicho, como con Pedro, sí, pobrecito, orar por él, qué bueno, o sea, lógico. Pero el apóstol Pablo lo pusieron preso en Jerusalén y ni una galletita le llevaron. Ese alborotador, que se las arregle como pueda. De veras. O sea, yo le estoy poniendo a usted ante sus ojos esas cosas que existían, puntos de vista y reticencias y rechazos. Gracias a Dios que el Señor Jesús encargó al Espíritu Santo, le encargó a la iglesia para que la guiara. Y si la iglesia ha sobrevivido todos estos milenios, es gracias a la intervención extraordinaria del Espíritu Santo, que ha cuidado a la iglesia, que la ha guardado, que le ha dado rumbo. Yo creo que todos tenemos una experiencia sobre eso. Porque los saduceos decían que no había resurrección. Y Pedro levanta y sana a la gente en el nombre del crucificado, del resucitado, Jesús de Nazaret, probando que está vivo. Por eso me decía un evangelista que le tocó muchos años en el ministerio en África. Dice, muchos creyentes me presumen de hablar en lenguas
y se cuelgan medallas de general. Pero lo que sucedió el día de Pentecostés fue poder para poder. Poder para ser testigo. Y el testigo de calidad es aquel que produce las evidencias, no aquel que las platica, decía. Y Pedro, ejerciendo ese poder que recibió de lo alto, produjo la evidencia que el Señor Jesús estaba vivo. Eso es ser testigo. Pero luego, después de eso, viene otra persecución. La segunda persecución, que es la persecución farisea. Y es aquí donde entra en la historia un fariseo de fariseos llamado Saulo de Tarso, que era de Tarso, de Turquía, hoy Turquía. Esta fue la más dura, la más peligrosa, la de más larga duración, que luego alcanzaría hasta Pablo mismo. La encabezó Saulo. Él fue el autor intelectual en realidad y ejecutor también de esa persecución, que luego sería el apóstol Pablo, que habría de llenar al mundo gentil del Evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 19. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores, ¿de quién? De Jerusalén, de Judea, hasta el Ilírico, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Hasta por allá, por Yugoslavia, por Croacia, que no está en el libro de los Hechos, pero aquí menciona esas regiones tan remotas, montañosas. Santo Dios, verdaderamente es ser un hombre poseído por amor a Cristo. El amor a Cristo era el motivo de su vigor ministerial. Ahora, el libro de los Hechos registra, por cierto, ahora entramos, libro de los Hechos, que es el libro de historia de la iglesia original, registra una intensa actividad evangelizadora, principalmente a cargo del apóstol Pablo, en el mundo gentil. Principalmente el apóstol Pablo, que dijo que a él lo constituyeron apóstol, predicador y maestro de los gentiles. El que tenía opinión de parte del Señor Jesús, que le explicó el misterio de la piedad, el que tiene una opinión concreta sobre qué se tenía que hacer, era el apóstol Pablo, que después Pedro reconoció y diría en sus cartas la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano Pablo. Los indoctos lo tuercen para su perdición. Entonces, registra una intensa actividad evangelizadora, principalmente a cargo de Pablo. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, compañero del apóstol Pablo. Pero después de que él muere, hay una especie de silencio histórico. Y los historiadores le llaman a ese tiempo la edad sombría del primer siglo de la iglesia. La edad sombría. Eso es un resumen breve. La próxima semana entraremos ya a las 7 iglesias. Entonces, la edad sombría de ese primer siglo de la iglesia. Y la edad sombría va desde el año 68, que es la fecha supuesta del martirio de Pablo, hasta el año 100, con la muerte de Juan. Y lo llaman así porque en ese tiempo, escúcheme, poco o nada se sabe qué pasó con la iglesia, con los predicadores, con los apóstoles.
porque el libro de los Hechos deja la historia de la iglesia con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Pero luego será en las cartas que le escribió a Timoteo desde su prisión, se sabrá de su segundo encarcelamiento, que es en el segundo encarcelamiento cuando fue ejecutado y que los historiadores dicen que fue decapitado por ser ciudadano romano. Lo mataron, lo ejecutaron de esa manera. Esto ya muy cerca del martirio. Tenemos a Timoteo. Pero después de que el libro de los Hechos cierra su historia, cae un velo, una cortina que no nos deja ver a la iglesia y a los predicadores. Ya nada se sabe de Timoteo, nada se sabe de Tito, nada de aquel grandioso predicador llamado Apolos. Y es como una cortina que cubre el acontecer de la iglesia de esos años, del 68 hasta el año 100. Y por fin, fíjense ustedes, se volverá a tener noticias allá por el año 120, después de Cristo, en los llamados escritos patrísticos, que así se llama a los más antiguos escritos cristianos, por medio de la participación de esta generación de patrística, buscaba unificar el criterio doctrinal, porque piensa esto, no había una doctrina definida, no había unidad de las iglesias, no había una organización, las iglesias habían salido por todo el mundo. Entonces imagínense el alto riesgo que corría la fe de ser distorsionada o cambiada. Entonces aquí estamos entrando a un punto de alto riesgo. Que por cierto, un obispo de Roma, fíjese usted, llamado Clemente, escribió a la iglesia de Corinto, allá por vuelta de siglo. Y lo hizo, le escribió a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerda de la iglesia de Corinto? Pues se iba a decir como no, hermano Ramos, si nos la platicó como 2 años, la iglesia de Corinto. Pues les escribió para exhortarlos, todavía, para exhortar a los hermanos de Corinto a que vivieran en paz. O sea, después de Pablo siguieron batalla y que evitaran divisiones de la iglesia. Oiga, yo siempre dije cuando enseñé sobre esto, increíble, la iglesia más llena de manifestaciones espirituales, de hablar en lenguas, de profetizar, de revelaciones. Bueno, era un raudal de manifestaciones y fue la iglesia más problemática que el Nuevo Testamento nos presenta. Yo no sé si habría otras copias como ella, pero la iglesia de Corinto era la más problemática. Qué interesante, el que una iglesia tenga tantas manifestaciones espirituales no garantiza en gran cosa. Pablo terminaría diciéndoles, aunque yo hablase lenguas angelicales, conociera todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Pero fíjese todavía, más allá de ese tiempo, por el año 100, todavía la iglesia de Corinto, hermanos, no estén peleando, hermanos, vivan en paz. Hay gente que se hace incorregible en la iglesia. Y ya cuando se hacen incorregibles, el tigrito no deja sus manchitas, a menos que sea por causa de un milagro de concientización del Espíritu Santo en ellos. No hay iglesia tan bonita como una iglesia de paz. Yo le dije al Señor, Señor, si me promueves a pastorear una iglesia, dame una iglesia que no me dé problemas, para que no me quite el tiempo en andar resolviendo cosas menores, tiempo que debo dedicarlo a pensar en tu palabra. Y me lo concedió.
una iglesia que es una joya. Ahora, ya vamos ya prácticamente casi cerrando. Cierto que hay demasiados detalles, pero en ese tiempo se da también la destrucción de Jerusalén, en ese tiempo de silencio histórico, que causó un cambio tan grande en la relación entre judíos y cristianos. Mire, nomás lo voy a decir. Anote 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Pablo se queja y dice que los judíos le ordenaban que dejara de predicarles a los gentiles, predicarles sobre Jesús. Así lo dice textualmente. Y que llenaban la maldad. Por eso vino sobre ellos, dice, la copa se derramó sobre ellos. Haga de cuenta que cuando Jerusalén es destruida, se acaba la persecución religiosa sobre Pablo, de todos esos que andaban detrás de él, y diciéndole a la gente, y diciéndole a Pablo, amenazándolo, no hables a los gentiles sobre Jesús. De tal manera, en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, se escribió también todo el Nuevo Testamento. Pero el canon sagrado, la regla de medir, el definir cuáles eran inspirados y no, se haría más tarde. Allí nos vamos a quedar esta ocasión, con este breviario de acontecimientos importantes de ese siglo, y ya la próxima semana entramos allá con Éfeso. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y les guarde. Amén.